Buenas tardes, estimados participantes. Les doy nuevamente la bienvenida a la materia de circuitos y redes, ya que ya en el anterior mensaje que di por la plataforma y el video de presentación, no dije de qué trataba la materia de circuitos y redes. Esta asignatura consta de 4 unidades. En esta oportunidad iniciaremos con la unidad número 1, que lleva como título Conceptos básicos en circuitos resistivos. La segunda unidad es técnicas para el análisis de circuitos. La tercera unidad, circuitos inductivos y capacitivos. Y por último, la unidad 4 sería el circuito de corriente alterna. En el plan de evaluación ya ustedes deben haber visto estos temas y las ponderaciones de cada uno de ellos. ¿Y de qué trata cada unidad? Esta unidad, lo voy a recordar, trata de los siguientes temas. Sería conceptos básicos de parámetros de un circuito eléctrico, tipo de elementos activos y pasivos de un circuito eléctrico. También, cuando hablamos de los tipos, de la característica entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Entra el voltaje, la resistencia y la potencia, muy importante acá en circuitos y redes, porque prácticamente la potencia es lo que es un dato importante en el equipo, que lo viene expresado en la parte de nomenclatura o en las hojas técnicas de algún equipo electrónico, la potencia que aguanta. Y esta potencia también va a ser tema del día de hoy. También tendremos lo que es los circuitos serie paralelo, divisores de tensión, divisores de corriente, topología de circuitos, que viene expresado por la rama, el nodo, lazos, leyes de Kirchhoff, que esto sirve para que se puedan hallar los valores en los ejercicios de circuitos, cuando son conexiones paralelas, conexiones paralelos series, serie paralelo, qué topología usar para realizar los cálculos. Y en cual hoy voy a atacar algunos temas de los que acabé de mencionar. Les voy a dar una breve introducción que significa un circuito resistivo. Un circuito resistivo contiene solo resistencia, fuentes de voltaje y corriente. El análisis de circuito resistivo es menos complicado que el análisis de circuito, que contienen capacitores e inductores. Un circuito que tiene componentes electrónicos se denomina circuito electrónico. Un circuito eléctrico consiste en interconexión de dos o más elementos eléctricos. ¿Por qué? Porque un circuito viene dado ya sea por fuente, por resistencias, por bobina, por condensadores interconectados en serie y paralelo para hacer algún trabajo allí o hacer algún ejercicio y calcular las corrientes, calcular la diferencia potencial que pasa por cada resistencia, o por si es una bobina que pasa por una bobina, o si es un condensador, si el voltaje o la caída de tensión que pasa por ese condensador, y la corriente también que pasa por allí. La diferencia entre un elemento pasivo y uno activo es que el elemento pasivo recibe la energía y mientras que el elemento pasivo la entrega. Entre sus principales características tendremos la potencia. ¿Qué significa esta potencia? Que es la rapidez con la que un elemento de un circuito eléctrico entrega y consume energía. Se representa con la letra P y se mide en watts. La fórmula para obtener la potencia eléctrica es V por I, como es la ley de Ohm, que es voltaje igual a I por R. De allí se toma el valor de esta fórmula. Las componentes de un circuito electrónico o eléctrico se pueden conectar de muchas maneras. Las dos más simples serían llamar un circuito serie o un circuito paralelo. Incurren con la frecuencia. ¿Por qué? Porque tienen que tener conocimiento ustedes de las conexiones de circuito serie, circuito paralelo, ya lo deben haber visto en anteriores oportunidades, para que tengan
esos conocimientos frescos para hallar y entender un poco lo que son estos circuitos. Entre los conceptos básicos de un circuito resistivo tendremos la siguiente definición de un parámetro de circuitos y los parámetros de los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico se define como un conjunto de componentes interconectados entre sí y que permiten el flujo de corriente eléctrica. Los parámetros básicos de un circuito son la corriente, que viene expresada con la letra I, el voltaje con la letra B y la resistencia con la letra R. La corriente eléctrica, para hablar de ello, es el flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Se miden amperios. De allí es cuando podemos hablar de que tener cuidado cuando se habla de corriente, cuando se vayan a conectar algún tendido eléctrico, alguna conexión interna hacia una casa de los tipos de cables a usar. Porque cuando estamos hablando de corriente muy alta, mientras hay que usar un conductor que tenga más resistencia y se ponga y aguante la corriente. Cuando son corriente baja, pueden ser conductores de número 16, número 18, que se pueda usar porque aguantan poco amperaje. Ya cuando superan los 10, 15, 20 amperios, ya es recomendable usar de número 12, número 10, hasta los que aguanten 30, 40 amperios, pues se tendría que ser un conductor más grueso, un cable más grueso, para que me entiendan. El voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Se mide en voltios y representa la fuerza impulsora que impulsa la corriente eléctrica a través del circuito. La resistencia es la oposición al flujo de corriente en un circuito. Se mide en ohm y depende de la característica del material del conductor. En resumen, un circuito eléctrico consta de componentes interconectados entre sí. Permiten el flujo de la corriente eléctrica y los parámetros básicos son, como lo acabé de mencionar, los parámetros básicos son el voltaje, la resistencia y la corriente, como está acá copiado. Tenemos ahora los parámetros pueden estar relacionados entre sí mediante la ley de Ohm, lo acabé de mencionar también, y se expresa mediante la fórmula B es igual a I por R. Acá estoy citando estos símbolos. ¿Para qué? Porque más adelante, como dice que facilita la representación gráfica de circuitos eléctricos por medio de símbolos bien expresados en los circuitos. Por ejemplo, si un circuito se quiere ver en una tarjeta electrónica, viene expresado así el diodo, como lo estoy mencionando acá, lo estoy mostrando. Cuando es una bobina, esta ondulación, así se expresa una bobina, y es un componente pasivo, son los que reciben la energía. Y aquí tenemos el condensador. Para que se vayan familiarizando o si ya tienen conocimiento, pues ya en los simuladores ahí hay parte de leyenda y hay parte de biblioteca donde ya tienen todos estos tipos de símbolos para ser interconectados. Recomiendo que usen el simulador esto eh, que es muy bueno y no es pago, es online y también lo hay para descargar. El Aviwiri es uno, que es el Liquire, y el otro es el, no tengo ahorita, no me recuerdo, tengo que, cuando me acuerde, se lo digo. Y ese es el que uno lo, Cadecimu, ya me acordé, Cadecimu, así como lo expreso, lo colocan ustedes, descargar Cadecimu, y allí lo pueden descargar por internet y pueden practicar las conexiones de circuito, es muy fácil de manejar
Y ahí usted encuentra todos estos tipos de símbolos, hay muchos más. Aquí por lo menos en el elemento activo está el transistor, este que tengo acá. Aquí tengo una fuente de voltaje, un generador eléctrico con la letra E, circuito integrado. Acá por parte de los componentes pasivos tengo el interruptor. De esta manera se representa un pulsador. Hay pulsadores normalmente abiertos, pulsadores normalmente cerrados, así sucesivamente. Los tipos de elementos activos y pasivos, como lo estábamos mostrando ya en parte de símbolo, aquí lo estoy mostrando en forma física, como ellos son. No tomé en cuenta unos principales, hay muchos más, por lo menos el diodo es muy usado, viene así se ve físicamente un diodo, así también un transistor, así un CSCR, también los transistores hay de esta manera, diseño de forma como los SCR, y son los componentes activos. En los pasivos la resistencia, acá está con su código de colores, hay cerámicas, hay de medio vatio, hay de un cuarto de vatio, así hay distintos modelos de resistencia. Para el que aguante más corriente son las cerámicas. Esas son las que aguantan mucho más corriente. Estas son para circuitos pequeños. También hay unas que son en forma cuadrada, pequeñas, que se usan en las tarjetas que son más pequeñas. Bueno, para que entiendan, los teléfonos celulares traen ese tipo de resistencia muy, muy pequeña. Y el capacitor viene con, lo hay, o llamado filtro, con el aguantan, este por lo menos aguanta 25 voltios de 4700 microfaradios. Y la bobina es un alambre enrollado en una parte, un campo magnético, se llama un imán, y así les represento esa diferencia entre componente pasivo y componente activo. Los componentes activos son los, como lo dije en la introducción, son los que capaces de proporcionar y entregar energía, y los componentes pasivos son los que no requieren ninguna fuente externa para el funcionamiento. Son capaces de almacenar la energía de forma voltaje o corriente en el circuito. Existen en este cuadro que tengo por acá, comparativo, los tipos de elementos activos y pasivos del circuito eléctrico, pero ya en forma, se las dejo allí en forma teórica, o decir, la definición de cada uno de ellos. Hay muchos más, vuelvo y repito, por lo menos está el diodo, que ya lo acabé de mencionar, el transistor, el SCR, los circuitos integrados, que por lo menos son dispositivos que contienen múltiples componentes electrónicos, la resistencia, que son componentes que utilizan para limitar el flujo, los capacitores son componentes que utilizan para almacenar energía, aguantan la carga que si es de 25 voltios, como lo que muestra acá, hasta ese valor de voltaje aguanta y lo almacena. Hay de mucho más, hay unos 400, de 100 voltios, 400 voltios, así sucesivamente. Ujú. Tengo acá un problema, un momento, ahora sí. No me quiere ahora. Ok, ya como le dije en la anterior diapositiva, pues yo estoy teniendo problemas con el mouse. Estaba definido cada componente que mostré, ya sea activo o pasivo, como por ejemplo el diodo, y en el otro lado la resistencia. Ahí se le dejo este material, igual lo voy a subir a la plataforma, esta diapositiva, para que ustedes la tengan como guía o como material de apoyo para cuando les envíe la actividad realizada. También acá dejo esta parte teórica del circuito serie, significa, por lo menos en forma más clara y más resumida, un circuito serie es cuando te conecto varios elementos en resistencia, condensadores
o bobina o cualquier otro elemento, uno seguido del otro. Va a haber una resistencia aquí, otra resistencia al lado y otra sigue y sigue secuencialmente. Eso es resistencia en serie, circuito serie. Cuando es circuito paralelo, es conectar una enfrente de la otra. Aquí estaría una resistencia, enfrente de ella estaría la otra resistencia. Si hay otra tercera o cuarta, o así sucesivamente interconectada, pero una frente a la otra, son circuitos paralelos. Y respecto a la resistencia serie, es la total suma de las resistencias, como lo acabé de decir. Una sigue a la otra, están conectadas en la misma línea. Y el circuito paralelo, pues una va paralelamente a la otra, pues se usa, es el inverso de cada suma en la resistencia. Sería 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, y se hallaría el valor de la resistencia. En cuanto a la potencia en serie, es la total suma de las potencias. Es un circuito paralelo y la potencia total es la suma de las potencias individuales de cada componente. Divisores de tensión y de corriente. Un divisor de tensión es un circuito que distribuye la tensión de forma entre, entre impedancias conectadas entre sí. El voltaje de salida del divisor de tensión es una fracción fija del voltaje de entrada. Esta configuración se utiliza para obtener una tensión reducida a un punto específico del circuito, como pueden observar acá. Tengo divisor de voltaje y tengo divisor de corriente. Cuando es de voltaje, aquí tengo la resistencia, todas están en serie, como pueden observar. Esta sigue a esta, sigue a esta, esta sigue a esta, en un mismo hilo, en un mismo conductor. Y como se hallaría la fórmula, voltaje de la resistencia es igual al voltaje total, que es la fuente que me entrega el voltaje, por R1 entre la resistencia total, que es la suma de estas tres. Cuando estoy hablando de divisor de voltaje, de corriente, pues tengo una fuente de corriente aquí conectada, es diferente a la fuente de voltaje, que es más y menos, así es la simbología, y la de corriente es con esta flecha hacia adentro, es una fuente de corriente. Y están conectadas en paralelo, ustedes pueden observar. Y la fórmula es de corriente, R1 es la corriente total, se tiene que hallar la corriente que pasa por esta resistencia, más la suma de esta corriente que pasa por esta segunda resistencia, por la de resistencia 2, entre R1 más R2. Es simplemente esta parte que está aquí, es lo que es el paralelo, que es inversamente proporcional. Tanto el divisor de tensión como el divisor de corriente son técnicas comunes en el diseño de circuitos eléctricos y electrónicos. Estas configuraciones son útiles para ajustar y controlar el voltaje y la corriente en diferentes partes del circuito, según las necesidades específicas del diseño, según cómo sea el circuito, claro está. La topología y circuito en rama, nodo y lazo. Esta tipología, como lo mencioné también en la introducción, hay que hallar de todas esas 4 o 5 que voy a nombrar, por lo menos aquí ya tengo 3, lo que es rama, nodo y lazo. Hay que usar la más elemental, la más fácil de usar, ¿no? La que no con tantos cálculos, con tantas ecuaciones, se nos haga engorroso hallar el valor o los valores que pidan en un circuito, en calcular. Por eso aquí le voy a nombrar la rama, por lo menos qué significa, es parte del circuito que está conectada entre dos nodos, por lo menos acá la tenemos, la rama esta que está conectada entre dos nodos, y el nodo es lo que está conectado entre sí. El lazo ya sería toda esta parte, lo que está por fuera, todo esto es el lazo, lo que está internamente sería la rama. ¿Y el nodo qué significa? Es un punto de conexión en el circuito donde se unen dos o más ramas. ¿Ves? Acá se unen dos o más ramas en esta parte. Y el lazo, lo mencioné ya, es la trayectoria cerrada del circuito que no contiene ningún nodo. Es una ruta de comienzo y termina en el mismo nodo sin pasar por ningún otro nodo, así como está aquí en la parte azul. Tenemos ahora que estos conceptos son una necesidad esencial para comprender y analizar los circuitos eléctricos. La tipología de los circuitos se refiere en forma a los componentes como estén conectados. Un circuito se compone
de distintas interconexiones o elementos. Por eso el propósito es que se lleve para realizar estos ejercicios o estos circuitos, hay que analizar 4 elementos básicos en condición de circuito. Ya la tenemos estos 3, me faltaría uno, nodo, rama, lazo y malla. Aquí está, pero como les dije, el mouse sigue aquí. La rama es una parte de la malla, perdón, la tenemos acá. Pero voy a explicarle primero para que lo vean por parte gráfica o por parte de circuito y resumido lo que es nodo, punto unión entre 3 o más elementos del circuito. Acá los tenemos. Lo que es rama, elemento de grupo de elementos conectados entre sí, entre dos nodos, acá los tenemos. Y lo que es lazo, pues el conjunto de ramas que forma una línea cerrada, que esto es una sola rama. El lazo, perdón, está aquí interconectado en un solo lazo. El mismo camino queda abierto. La malla, este concepto se aplica normalmente a los circuitos planos y es un lazo que no contiene ningún otro en su interior. Existen obviamente tantas mallas como ventanas en el circuito. Acá por lo menos en la figura que observamos acá, este es el circuito que le van a dar, por lo menos un ejemplo, le pueden dar así, que una resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 en paralelo con una resistencia 4 que está en serie. Aquí existe un nodo 1, un nodo 2 y un nodo 3. Necesitamos simplificar lo más mínimo, por eso hablo que es mejor trabajar con un circuito de manera simplificada, más fácil para dar el valor de corriente, valor de voltaje, que ponerse ya voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, y 1, y 2, y 3, y 4, y voltaje 4, después sumar, y eso sería más cálculo, más ecuación. Ya, como dice acá en esta figura 2, como aquí está la 1 y está la 2, el circuito del original, que es este, pueden ver que aplicando los conocimientos de circuitos en los circuitos abiertos o cortocircuitos se puede reducir a la figura 1. Como ven, queda simple aquí, solamente las paralelos que están hechos acá y da 10 y acá por lo menos está sigue sumando con esta y se hace calcular 2 corrientes, una por acá y otra por acá. Aquí tendríamos que haber calculado 4 corrientes. Y puede tener solo 2 nodos, 3 lazos y 2 ramas, el cual a su vez podría ayudarnos con en algunas situaciones donde sea más grande el circuito y requiera ahorrar tiempo y cálculos adicionales. Acá por lo menos vemos otro tipo de circuito donde está conectada, aquí habría una malla, 2 mallas y 3 mallas. Y es como en este que tengo que le cité también acá, aquí tendríamos una malla y 2 mallas, para hallar con el término de la malla. En un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión, al igual que la tensión total suministrada, es equivalente a la suma algebraica, la diferente de la suma de la diferencia de potencial eléctrico. Y eso es cero, es igual a cero. En la ley que se basa en la conservación del campo de potencial de energía, tenemos la ley de Kirchhoff. Por eso es que la más recomendable, el método Maya facilita el análisis y produce un número menos de ecuaciones a resolver. El método de corriente de malla se basa en la ley de voltaje Kirchhoff. El método de corriente de lazo es una pequeña variación del método de la corriente de malla. Por eso es más recomendable usar el método de malla. Es mucho más fácil, es más rápido y menos caro. Acá les dejo esta parte de las leyes ya en parte teórica. Ya las expliqué en parte las expliqué en los ejemplos que teníamos anteriormente en la figura. Aquí por lo menos en esta que cité, tengo malla 1, malla 2, malla 3 y los nodos. Un nodo 1, un nodo 2 y aquí se halla por ramas más fácil, o sea, por malla el ejercicio. Las leyes son realmente poderosas para analizar circuitos complejos y determinar corrientes y tensiones, como lo dije también anteriormente, en parte de un circuito.
Así que si se utiliza en combinación con las ecuaciones de los componentes del circuito, como resistencia, capacitores, inductores, para resolver problemas y diseñar circuitos. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar ya un circuito eléctrico en sí, armarlo en el simulador que les acabo de mencionar, el Liquare o el KDesimu, como lo repito. Allí se puede primeramente hacer el circuito, simularlo, ahí da los valores y para llevarlo a la realidad ya se montaría en un protoboard, conectar las distintas resistencias, distintos condensadores, conectarle el voltaje al que se va a suministrar. Para eso tendríamos que hallar un generador de señal para que me entregue el voltaje si es alterno, continuo, al circuito. Y tener también un equipo o medidores de tensión, como son los tester o los llamados multímetros, o bien para que las medidas sean más eficaz, un osciloscopio. Acá les dejo, ya estamos llegando al final de este encuentro, los videos referenciales. Acá estos videos referenciales yo los subo a la plataforma también. Allí les dejaré los links en un documento Word para que ustedes por allí puedan abrirlos directamente hacia internet o copiar y pegar en Google para que los observen, vean las teorías básicas, vean el análisis de nodos, la ley de corriente de Kirchhoff y circuitos en paralelo. Todo ese material está allí. También les voy a subir el material de apoyo, más información para la plataforma para que la tengan allí. Así que también tengan en cuenta que a la hora que mande la actividad, por favor me la hacen llegar el día que la envíe, porque si la envían con retraso o algo así por el estilo, eso difiere en la nota. Tengan eso siempre presente. Y si hay alguna actividad que amerite usar las normas APA, aplíquenlas si se las pide y también el orden que tengan para realizar las actividades. Cualquier duda, cualquier pregunta en la parte de cuando envíe la actividad, me las pueden hacer por la plataforma, entonces estaré respondiendo cualquier inquietud que tengan. Así que me despido. Todo este material va a subirse a la plataforma. Con esto concluyo. Hasta luego.